Hola gente del canal, como siempre espero que se encuentren muy bien. Y hoy les vengo a hablar sobre una enfermedad muy común en el ganado bovino, la cual es la babesiosis. Bueno, para empezar, la importancia de esta enfermedad es que es una infección parasitaria transmitida por garrapatas que causa significativa morbilidad y mortalidad en el ganado bovino. Es la enfermedad transmitida por artrópodos más importante del mundo. Las especies más prevalentes son la Babesia bovis y B. bigemina. Se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales. Las pérdidas económicas causadas por estos dos organismos pueden ser considerables, particularmente en países subdesarrollados. Aunque la babesiosis se puede controlar con vacunación y se puede tratar con antiparasitarios, las vacunas son atenuadas y hay preocupación por su inseguridad. Muchos fármacos eficaces fueron retirados del mercado debido a sus problemas de seguridad o de residuos. Babesia bovis y B. bigemina en algún momento fueron endémicas en el sur de los Estados Unidos y produjeron pérdidas graves en la industria ganadera. Si bien estos organismos y sus vectores se erradicaron en 1943, la posible reintroducción es una amenaza latente. En Canadá, hasta el presente no se han denunciado casos de babesiosis. Otra especie importante es B. divergens, que produce pérdidas a los productores en partes de Europa y constituye una grave amenaza como zoonosis para las personas inmunodeprimidas. Bueno, la distribución geográfica. La babesiosis bovina se puede encontrar en cualquier lugar donde existan garrapatas, el principal vector, pero es más frecuente en zonas tropicales y subtropicales. La B. bovis y la B. bigemina son particularmente importantes en Asia, África, América Central y América del Sur, en el sur de Europa y Australia, aunque B. bovis se encuentra con frecuencia en la misma zona geográfica que B. bigemina. Hay especies de garrapatas levemente diferentes que transmiten estas dos especies y presentan algunas diferencias en su distribución. Por ejemplo, la bigemina está más distribuida que la B. bovis en África. La bigemina y bovis y sus vectores, que anteriormente eran exóticos en gran parte del sur de Estados Unidos, ahora se encuentran solo en una zona neutral de cuarentena a lo largo de la frontera mexicana. Las garrapatas responsables de la transmisión de la babesiosis bovina no existen en Canadá. Eh, la divergens es un parásito importante en partes de Europa, incluyendo el Reino Unido, España y el norte de Europa. En estudios se hallaron pruebas de la existencia de estas especies en Europa y también sospecha de su presencia en el norte de África. Su vector, el L. ricinus, puede sobrevivir desde el norte de Escandinavia hacia el Mediterráneo. Sin embargo, dado que este parásito necesita 80% de humedad, se puede encontrar solo en algunos microambientes, como la vegetación en los bosques, los matorrales de cerros y terrenos bajos húmedos. La B. major se puede encontrar en algunas regiones de Europa, noroeste de África y Asia, como así también en China. La B. ovata se ha descrito en Japón y China y en otras partes del este asiático. B. oculta se informó en África y por último la B. Hakimovi en Siberia. Transmisión. Bueno, las especies de Babesia se transmiten mediante garrapatas que se infectan al ingerir parásitos que se encuentran en la sangre del bovino infectado. Las principales vectores del B. bigemina son Ripicelaptus micropulus, anteriormente Bropilus micropulus, y R. annulatus, anteriormente Bropilus annulatus. Los principales vectores son el bovis y el micropulus annulatus, pero Geigy también puede ser un vector. También la B. hakimovi también se puede transmitir a través de una especie de ixodes.
Es importante saber también que dentro de la garrapata los cigotos de Babesia se multiplican como vermículos, que invaden muchos de los órganos de la garrapata, incluidos los ovarios. La babesia pasa fácilmente a la siguiente generación de garrapatas en el huevo. Estos parásitos a veces pueden transmitirse por vía transovárica a varias generaciones, aunque esto varía según la especie de babesia y la de la garrapata. La B. divergens puede sobrevivir en poblaciones de garrapatas durante al menos 4 años, aunque el ganado bovino no esté presente. Cuando una garrapata infectada se prende un nuevo huésped, la babesia completa su maduración final. Los parásitos B. bovis generalmente pueden ser infecciosos 2 a 3 días posterior a que se prendan las larvas de las garrapatas y se puede transmitir a través de las larvas. En R. microplus, B. bovis no sobrevive más allá del estadio larval. Por el contrario, B. bigemina madura aproximadamente 9 días después de que la larva de la garrapata se prende y solo se transmite a través de ninfas y adultos. Los 3 estudios de Ricinus pueden transmitir divergens. La babesia también puede transmitir entre animales por inoculación directa. Las moscas y los fómites contaminados por sangre infectada pueden actuar como vectores mecánicos. Aunque se piensa que este método de transmisión no tiene gran importancia, la babesia permanece en las poblaciones de ganado bovino a través de portadores asintomáticos que se recuperaron de la enfermedad aguda. B. bovis persiste en el ganado bovino durante años y B. bigemina sobrevive solo durante algunos meses. La reagudización de la parasitemia puede producirse en intervalos irregulares. Los terneros pueden infectarse in útero. Sin embargo, esto aparentemente requiere cambios patológicos en la placenta y la infección transplacentaria parece ser accidental y poco frecuente. Los signos clínicos. Bueno, estos varían según la edad del animal y la especie y cepa del parásito. La mayoría de los casos de babesiosis se observan en adultos y los animales menores de 9 meses generalmente no presentan síntomas. La patogenicidad de las cepas varía considerablemente, aunque B. bovis en general es más virulento que B. bigemina o B. divergens. En general, los animales infectados por B. bigemina desarrollan anorexia y fiebre alta. La puede presentarse antes de que aparezcan otros signos clínicos. Los signos característicos son causados por hemólisis y anemia. Los animales pierden el apetito, puede separarse del resto, se debilitan, se deprimen y reducen al moverse. Las membranas mucosas se presentan pálidas y aumentan la frecuencia respiratoria y cardíaca. Además, generalmente se desarrolla anemia con rapidez, que suele estar acompañada por hemoglobinuria y hemoglobinemia. En los casos subagudos puede presentarse ictericia. También se puede observar diarrea o estreñimiento y puede manifestarse un síndrome de insuficiencia respiratoria con disnea en animales afectados graves. La fiebre puede producir abortos en vacas preñadas y los toros a veces presentan una disminución de la temporal de la fertilidad. Los signos en el sistema nervioso central no son frecuentes en las interacciones con B. bigemina. Algunos bovinos mueren, pero en los animales que sobreviven la crisis anémica suele cesar en una semana. Estos pueden estar débiles y en malas condiciones, aunque generalmente se recuperan por completo. También se observan infecciones subagudas con signos menos notorios. Las infecciones con B. bovis son similares, pero generalmente son más graves. Sin embargo, la hemoglobinuria y la hemoglobinemia son menos frecuentes en los animales infectados con B. bigemina. Además, los eritrocitos infectados pueden quedar secuestrados en los capilares cerebrales, lo que deriva en signos neurológicos como la falta de coordinación, rechinar los dientes y delirio.
parte del ganado bovino puede aparecer echado con los movimientos involuntarios en las piernas. La mayoría de los animales con signos nerviosos mueren. Las infecciones con B. divergens pueden ser de leves a graves, según la cepa y otros factores. Las infecciones asintomáticas con fiebre baja, anorexia y una recuperación sin complicaciones son frecuentes. También pueden observarse casos más graves, semejantes a las infecciones como la bigemina. Los signos del sistema nervioso central son poco frecuentes en las infecciones con divergens, pero se pueden producir si la anemia produce anoxia cerebral. La infección intrauterina con babesia puede derivar en el nacimiento de un ternero febril, débil, anémico, con ictericia y deshidratado, que posiblemente tenga convulsiones u otros signos neurológicos. En un caso recientemente informado, nació un ternero afectado de una madre sin antecedentes de babesiosis clínica. Las infecciones intrauterinas son muy poco frecuentes. Bueno, y al diagnóstico clínico, se debe sospechar la existencia de babesiosis en bovinos que presentan fiebre, anemia, ictericia y hemoglobinuria. El diagnóstico diferencial, la babesiosis se asemeja a otras enfermedades que producen fiebre y anemia hemolítica. El diagnóstico diferencial incluye anaplasmosis, tripanomiasis, teleriosis, hemoglobinuria basilar, leptospirosis, intoxicación por ser colza, intoxicación crónica por cobre. La rabia y otras encefalitis también pueden ser consideraciones en el ganado bovino con signos del sistema nervioso central. El análisis de laboratorio de la babesiosis se puede diagnosticar por identificación de los parásitos en la sangre o los tejidos, por pruebas serológicas o por métodos experimentales en la sangre y los tejidos. Los parásitos se detectan con mayor facilidad durante las infecciones agudas. Pueden ser difíciles de detectar en portadores. El tratamiento puede eliminar la babesia rápidamente del torrente sanguíneo, aunque el animal permanece enfermo por sus efectos. Los frotis gruesos pueden resultar útiles en la detección de pequeñas cantidades de parásitos, pero la identificación de especies se realiza de mejor manera con frotis finos para su observación al microscopio. La babesia se puede identificar en aceite de inmersión, frotis de sangre y tejido. Habitualmente se utiliza la coloración de Giemsa o naranja de acridina. También se describen inmunofluorescencia y la identificación de inmunoperoxidasa. Estos parásitos se encuentran en los glóbulos rojos y todos los estadios divisionales, como en el anillo anular, los trofozoitos en forma de pera, ya sean solos o en pares, y formas filamentosas o amorfas, que se pueden encontrar simultáneamente. Las formas filamentosas o amorfas generalmente se observan en animales con niveles muy elevados de parasitemia. Los trofozoitos de bovis son pequeños, habitualmente en pares y de una ubicación central en los glóbulos rojos. En cambio, el divergens se parece a bovis, pero los pares se encuentran con frecuencia en el borde del glóbulo rojo. La B. bigemina es mucho más larga y puede llenar el glóbulo rojo. La variabilidad morfológica posiblemente dificulte la identificación precisa de las especies. Mediante las pruebas del PCR se pueden detectar y diferenciar las especies de babesia.
Estos resultan particularmente útiles en los portadores del parásito. Ha sido descrita por una prueba PCR o ELISA. El diagnóstico de portadores también se puede realizar mediante cultivos in vitro. Estos animales se pueden identificar experimentalmente en ocasiones mediante la transfusión de sangre a un ternero o en el caso de B. divergens en gerbillos de Mongolia. Las técnicas de transmisión animal son engorrosas y se utilizan con poca frecuencia para el diagnóstico de rutina. Se pueden detectar animales enfermos mediante serología. Esta se utiliza con mayor frecuencia para vigilancia y certificación de exportaciones. Los anticuerpos contra babesia generalmente se detectan mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta y también se utiliza la prueba de fijación del complemento y se han descrito pruebas de aglutinación en látex. Las reacciones cruzadas pueden complicar la diferenciación de algunas especies en pruebas serológicas. El control. Bueno, la babesiosis se puede erradicar mediante la eliminación de las garrapatas de los huéspedes y es importante saber que en Estados Unidos esto se logró mediante el tratamiento del ganado bovino cada 2 o 3 semanas con acaricidas. En los países en los que la erradicación no es viable, el control de las garrapatas se puede disminuir a la incidencia de la enfermedad. El desarrollo de resistencia a los acaricidas puede resultar una preocupación. Modificaciones ambientales también pueden destruir el hábitat de las garrapatas, pero en algunos casos esto puede resultar difícil e indeseable desde el punto de vista ecológico. En algunos países las cepas vivas atenuadas de B. bovis, bigemina y divergens se utilizan para vacunar al ganado bovino. Estas vacunas presentan problemas de seguridad tales como potencial de virulencia en animales adultos, posible contaminación en otros patógenos y reacciones de hipersensibilidad a las proteínas sanguíneas. Es mejor utilizarlas en animales menores de 1 año para minimizar el riesgo de que contraigan la enfermedad. En algunos casos es necesaria la vacunación de animales más viejos, por ejemplo, si se trasladan animales susceptibles a una zona endémica, los deben controlarse de cerca después de la vacunación y recibir tratamientos si desarrollan signos clínicos. En algunos países los animales se pueden vacunar al comienzo de un brote y la utilización del ganado bovino generalmente resistente, como B. indicus, también puede disminuir la incidencia de la enfermedad. La estabilidad endémica natural no es confiable como única estrategia de control, puesto que esta puede verse afectada por el clima y los factores relacionados con los huéspedes y el manejo. En zonas endémicas, los animales enfermos se deben tratar lo antes posible con antiparásitos. El tratamiento posible puede resultar más eficaz si la enfermedad se diagnostica tempranamente. Puede fallar si el animal se debilita por anemia. Se ha informado la eficacia de algunos fármacos contra la babesia, pero muchos de estos se retiraron del mercado por problemas de seguridad o de residuos. Las dosis elevadas pueden eliminar los parásitos de los animales portadores. ¿Cómo así controlar los signos clínicos? También puede resultar necesario realizar transfusiones de sangre y otras terapias de sostén. La quimioprofilaxis con un fármaco pueden proteger a los animales contra la enfermedad clínica y a la vez permitir la respuesta inmunológica. No obstante, los residuos en la leche y la carne son preocupantes. Por otro lado, este fármaco no se encuentra disponible en todos los países. El fármaco es el imidacloprid.
Y los desinfectantes y la higiene en general no resultan eficaces contra la propagación de la babesiosis. Es preciso tomar la precaución de no transferir sangre de un animal a otro. Bueno, y con eso llego al final del video. Espero que les haya gustado y los invito a suscribirse al canal para que puedan seguir viendo estos videos y que tengan más información del sector agropecuario. Y si les gustó el video, espero que me regalen un like. Y con eso me despido. Muchas gracias.